Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se esté viendo este video. Mi nombre es Ana Patricia de Jesús Castilla Toledo y este es mi video proyecto de probabilidad. Antes de comenzar, tenemos las técnicas de conteo, en las cuales las tres principales son permutaciones, combinaciones y diagramas. En este caso, presentamos las permutaciones con su respectiva fórmula, combinaciones también con su fórmula, y diagramas, en este caso los dos más usados, que son el croquis y el diagrama de Venn. Bueno, también se le conoce como plano cartesiano el croquis, pero sí. Tipos de probabilidad. Espacios equiprobables. Sus tres características principales son que se tienen que hallar posibilidades cuando se tienen cantidades enteras. Se pueden utilizar técnicas de conteo como las ya mencionadas y se tiene un solo evento. Del ejemplo que tenemos aquí, pertenece a un problema que dice: se lanza al aire dos dados normales. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los números que aparecen sea de por lo menos menos 7? No, sea de por lo menos 7. En el inciso A, pues bueno, se tiene que primero contar esto de dentro de los dados, qué probabilidad hay de que los números sumen 7. Entonces nos vamos a la tabla. En X están tachados todos los números que esto de sumados dan 7. En este caso tenemos a 6 más 1, 5 más 2, 4 más 3, 3 más 4, 2 más 5, 2 más 6, etcétera. Lo que nos da un total de 21 números sobre 36, que son todos los números que podemos obtener de estos dados, dando como resultado una probabilidad de 58% o 0.58. En el inciso B se hace algo parecido. Dice cuál es la posibilidad de que la suma de los números que aparezca sea impar. Entonces analiza todos los números que sumados sean impar. Por ejemplo, 1 con 1, no, 1 con 2 queda 3, 2 con 1, 3 con 4, etcétera, dando un total de 18 posibles esto de combinaciones sobre pues el número total de posibilidades, dando un 50% de probabilidad. Lo mismo aplica con el inciso C, que nos dice cuál es la probabilidad de que la suma de los números que aparece sea como máximo 5. Se hace de nueva cuenta un conteo en el plano cartesiano dando 10 números y con una probabilidad de 0.27, y del mismo modo se hará con el inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento aparezca el número 3? Muy bien. Aquí se calcula exclusivamente en los que totalmente sale el 3. En este caso son solamente 6 de veces que puede salir 6 en el total de 36 números, dando como resultado un 0,16 o 16% de probabilidad. Probabilidad condicional. Esto de sus tres características principales son que hay una condición, se pueden utilizar técnicas de conteo y se tienen dos eventos. En cuanto al ejemplo, el problema dice: se tiran dos dados y resulta que el producto es mayor a 10. Calcula la probabilidad de que un dado salga el número 4. Aquí se hace lo mismo que en el ejercicio pasado. Se traza un plano cartesiano y se cuenta en qué
en qué lugares caerían las características que nos piden. En este caso, que dé 10 y que uno de esos números sea 4 en la suma. En este caso, pues tenemos que contar todas las sumas que nos den 10, pero que solo tenga un 4, por lo que 4 con 4 se descarta, además de que no da 10. Como 4 más 6, 5 más 4, etc. Dando un total de 6 posibilidades sobre 17, dando el resultado de 0,35 de probabilidad. Teorema de Bayes. Aquí solo hay una condición y se pueden tener dos o más eventos que no se intersectan. Y aunque no hay elementos en común, sí hay características en común. En el problema de nuestro ejemplo, dice: una fábrica de enlatados produce 5.000 envases diarios. La máquina A produce 3.000 de estos envases, de los cuales 2% son defectuosos. Y la máquina B produce los 2.000 restantes, de los que el 4% son defectuosos. Si un envase elegido al azar es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A? Aquí planeamos aquí escribimos nuestros eventos y nuestra condición. Y aquí hacemos otro tipo de diagrama que se utiliza mucho en teorema de Bayes, que es un tipo de diagrama de árbol, en el cual se pone que de la máquina A, que es nuestro evento A1, nos dice que son 3.000 latas de 5.000, lo que equivale al 60% o 0,6 de todas las latas. Y con una probabilidad de 2%, nos dice que hay 0,02% de probabilidad. Y con la máquina B o evento A2, de 5.000 latas, 2.000 son. Esta máquina equivale al 40%, del cual 0,04 o 4% son defectuosas. Entonces aquí se utiliza una fórmula que se utiliza en teorema de Bayes, que nos da como resultado 0,42 o 42% de probabilidad de que a la hora de escoger entre todo el montón de latas, una que sea defectuosa, esta pertenezca a la máquina A. Finalmente tenemos a eventos independientes, donde se dan dos o más eventos que no influyen entre sí. Se tienen son varios eventos y no hay una intersección. En el ejemplo tenemos un problema que dice que un empleado de una empresa ha realizado un pedido urgente de materia prima con dos proveedores A y B. La probabilidad de que A realice la entrega es de 0,60 o 60%. La probabilidad de que B entregue el material es de 0,45. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos proveedores realicen las entregas? Ok. En el inciso A tenemos que ambos proveedores realizan las entregas. Entonces, que nos da como resultado 0,27% de probabilidad. Y en el inciso B, que por lo menos uno realice la entrega, aquí se le resta al 100% de probabilidad de cada uno, pues su propia de probabilidad. Se multiplica y nos da un total de 22% de probabilidad. A este 22% se tiene que restar de un 100% de probabilidad, lo que nos da un 1 menos 0,22, dando el resultado final 0,78 de probabilidad. Y ya para finalizar y a modo de conclusión, tenemos las aplicaciones de la probabilidad en la vida real.
La probabilidad es una herramienta esencial para entender y predecir eventos inciertos de la vida real. Se aplica en campos como finanzas, seguro, medicina, ingeniería y más. Nos ayuda a tomar decisiones informadas en situaciones de riesgo, a evaluar la fiabilidad de los datos y a comprender la aleatoriedad inherente en el mundo que nos rodea. Personalmente, mi carrera, que es animación digital, no abarca esto de profundidad. La probabilidad la piden como un requisito para estudiar la carrera, más en el plan de estudios no se contempla esto de verla. Y la verdad tiene sentido porque en mi carrera no se ve tanta probabilidad, o al menos el área en la que me dedicaré no se enfoca en probabilidad. Sin embargo, que esto sea así no significa que la probabilidad no sea importante en la vida, ya que como mencioné, esto está presente en muchas otras ramas, las cuales tienen un impacto en la vida de todos. Como existen muchas cosas a nuestro alrededor que se necesita de un ingeniero, de un contador, de un médico, y pues todos estos sí trabajan con la probabilidad, por lo que aunque yo no la vea en mi trabajo, va a estar siempre rodeándome y rodeando a todos los demás. Esto ha sido todo por este video. Agradezco mucho su atención. Hasta la